del esposo, que es el esposo de la pastora de la iglesia, un ejemplo. Entonces, el esposo se le mete en la cabeza que él debe ser el pastor. Imagínense qué problema. Alabado sea Dios. El esposo de la pastora y debe de ayudarlo, debe de hacer una ayuda idónea, ¿verdad? Pero no es el pastor. Dios puso una persona para que dirija ese lugar, es el líder. Y después de Dios todo debe de circular alrededor de ese líder que Dios puso ahí, ya sea varón o sea hembra. Porque aquí no se trata de que el hombre es dueño de la casa, o que es el padre de familia, o que es el que mantiene a los hijos. Es la obra de Dios que está por delante. Alabado sea Dios. Y entonces el ministerio del pastorado es muy complejo. Amén. Porque tú tienes que tratar con diferentes personalidades que están formados con un diferente carácter. Hay unos que son más fuertes, hay otros que son más débiles. Alabado sea Dios. Entonces, dentro de todo ese, ¿verdad? Todo ese ambiente, tú tienes que buscar forma para poder salir a camino con algunos casos que se dan en las congregaciones que son de vida o muerte. Entonces, y el pastor debe de interceder para que todo salga bien. Mire, nosotros consultamos a algunos hermanos para que nos dieran la opinión acerca de este tema. Y entonces, a continuación, vamos a ver qué fue lo que nos dijeron los hermanos. Adelante, señor director. La pregunta de esta tarde: ¿puede la esposa del puede el pastor que está llamado por Dios, si llega a establecer un hogar, esa esposa, esa mujer que él ha tomado como esposa, puede también ejercer pastorado junto con el pastor? En mi opinión, yo digo que no, porque el llamado fue al hombre que Jehová lo escogió como pastor. Ahora, ¿qué yo creo de esa mujer que ese pastor tomó? Una ayuda idónea, una mujer que lo va a ayudar al ministerio, una mujer que se va a entregar y se va a comprometer con el pueblo. Ahora, si también Dios llama a la mujer como pastora, no creo tampoco que el esposo de esa pastora también tenga que ser pastor también de esa congregación. Esa es mi opinión que yo tengo. Yo creo tampoco que no. Este hombre también debe de ser también de ayuda a esta mujer que Dios estableció también como pastora. Es la opinión que yo tengo. Hermano, esta es mi opinión. Ahora, ¿qué le solto? Siga también mirando este programa a manera de Dios. Dios les... Amén. Esa es mi opinión que yo tengo. Tú tienes que hacer los pastores no deben de ser esposas a la vez, porque la Biblia no lo registra. Ellas lo que son unas compañeras idóneas del pastor, una ayuda en el ministerio del pastor, porque como dice la Biblia que el esposo es la cabeza, ellas son una ayuda idónea del pastor en la congregación, no pastor a la vez los dos, porque no puede haber dos decisiones al mismo tiempo en una congregación. Y un pequeño comentario sobre el copastor. El pastor, el copastor y la esposa del copastor. Debe ser el copastor el que está después del pastor, no la esposa del pastor, si no tiene llamado. Pero si la esposa es la que tiene llamado, el pastor también tiene que darle el apoyo a su pastora. De Dios, porque no entiendo que al que Dios llama, Dios respalda. Y si tiene el llamado de parte de Dios, puede ser posible que sea la patrona después que el pastor parte con Cristo. Todo puede ser posible si tiene el llamado y es de Dios. No puede. Puede pastorear en otro lugar, pero junto no. No. Credenciales de pastor él tiene. Pero a él no fue que Dios le dio el llamado de esa obra. No, esa obra, quien tiene el llamado es la esposa, entonces... Bien, ahí estuvieron viendo las imágenes de los hermanos, ¿verdad? Que nos dieron su opinión acerca del tema. Así que Dios bendiga a los hermanos que siempre nos apoyan.
Mire, eso hay que tenerlo muy pendiente, hermano, porque es que yo creo que nosotros debemos caracterizarnos como personas que hemos confesado a Cristo, que tenemos al Espíritu Santo, y que obviamente si tenemos al Espíritu Santo, entonces vamos a ser personas humildes, ¿verdad? Y yo creo que una actitud de desobediencia, ¿verdad? Y de rebeldía, creo que Dios no se agrada de eso. Es decir, yo decía anteriormente que en el lugar que Dios te puso, quédate tranquilo ahí, que ahí Dios te bendice. Si usted tiene su esposo que es pastor, mire, apóyelo, dele la mano, amén, porque la Biblia dice que es mejor dos que uno, porque cuando el uno cayere, entonces el otro lo va a levantar. Así que no se le mete en la cabeza que usted ¿verdad?, le toca ese puesto porque es la esposa del pastor, o en caso también de que sea el pastor, ¿verdad?, perdón, el esposo de la pastora, porque se dan esos casos. Yo conozco, señores, mujeres que son tremendas, hermano, en el ministerio, mujeres de oración, mujeres entregadas a la obra, en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, tienen su esposo, me imagino que deben de verla como la pastora de la iglesia. En el momento de verla como esposa, gloria a Dios, pero en el momento de verla como la pastora, es la pastora de la iglesia. Y el esposo debe de ser un miembro normal. Esa es mi opinión. Glorificado sea Dios. Pero aquí lo más importante es que somos parte del cuerpo de Cristo, no importando en qué lugar del ministerio Dios me ponga. Oiga, mire, la iglesia de Cristo, señores, es lo más lindo que hay en la tierra. Primero, porque es la novia de Cristo. Segundo, porque es en el único cuerpo que Dios el Padre ha derramado su Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Mire, el Espíritu Santo no mora en cuerpos animales. Es más, en la tierra el único ser diseñado para recibir al Espíritu Santo es el hombre, más nadie. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en vista de que es hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces tiene algunas características que lo identifican. Por ejemplo, la intelectualidad, la sabiduría, ¿verdad?, el raciocinio. Entonces Dios es un Dios orden.